You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. Y viene en esta oportunidad con nuestro programa acá desde Canal 10, al que titulamos Elecciones 2017, Los Candidatos. Y hoy nos acompaña en este espacio el candidato a senador por la Unión Cívica Radical, Roque Rueda Torino, que trae también la información muy interesante sobre un congreso al que asistió, en donde el tema que ha sido preocupación de este espacio, la corrupción, fue tratado en profundidad. De alguna manera, lo que queremos, en realidad, con el alcance que tiene Canal 10, que está vía satelital para todos, en la ciudad Salta capital y en el interior de la provincia, es acercar al ciudadano cuáles son los candidatos, sus propuestas, y también, de alguna manera, nosotros en realidad no somos, diría, de una ideología política y menos fundamentalista, sino que estamos abiertos a los problemas que tiene un ciudadano común, que son: ¿qué pasa con la economía, que no marcha, que no arranca? ¿Qué pasa con el narcotráfico en la Argentina? Y de la mano, la trata de personas, porque vienen juntos. ¿Cómo hace el padre de familia para producir, dar de comer a sus hijos, pagar la cuota de los colegios o llevarlos a los chicos a la escuela pública y garantizar que este niño se eduque y crezca en un nido aceptable que le permita ser una persona en este mundo tan difícil? Entonces me parece que a veces el discurso de los políticos dista mucho de lo que serían los problemas de la gente. Y en ese sentido, el programa hizo una investigación muy interesante en donde el cuestionamiento está dirigido precisamente a la democracia como un sistema representativo que se dice ser, a la independencia de los poderes, a la dificultad que tiene el Poder Judicial en avanzar un poco más en las causas, precisamente en resolver los temas de corrupción. ¿Y a quiénes daríamos lugar en las próximas elecciones? Este y otros temas con ustedes después del corte. Every breaking wave on the shore tells the next one there'll be one more. And every gambler knows that to lose. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Acá está Roque Rueda, amigo y además bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Tela. Muy agradecido que me hayas invitado y estoy muy bien, gracias a Dios. Empezando ahora de vuelta el segundo tramo de la campaña electoral. El primero fácil. No, fácil no, ¿eh? No. No fue fácil. No, ninguno fácil, porque la verdad que, bueno, hay que luchar contra unas estructuras grandes que hay, digamos. Vos recién me presentaste como un candidato a senador de la Unión Cívica Radical. Yo te cuento un poquito también y a la gente que efectivamente la Unión Cívica Radical en estas elecciones abrió un poco sus puertas a la participación de extrapartidarios, entre ellos yo. En la lista que yo participé en las PASO, que fue la lista que ganó, se llamaba la lista El Nuevo Camino, está integrada por una columna vertebral radical, efectivamente, pero también ha integrado gente, así como te digo, de otros partidos, ¿no? Hay algunas referentes del PRO, pero del PRO que, digamos, personas del PRO que no quisieron que el PRO se aliara con uno de los sectores del peronismo en Salta, que es el sector de Gustavo Sáenz y de Romero, y está gente de la coalición cívica, algunas personas independientes, y entonces la idea es un poco proponer, digamos, un espacio nuevo, un espacio, ¿cómo te puedo decir?
Un espacio en realidad no sé si lo llamaría nuevo porque ya ha existido y lo hemos perdido en Salta. ¿Cuál En sería Salta, la particularidad claro, del espacio? El espacio, digamos, es un espacio más bien de centro, con mucho interés por, digamos, por las cuestiones institucionales, porque funcionen de verdad nuestras instituciones, y políticamente, ya hablando de puramente políticamente, es un espacio que viene a tratar de recuperar para Salta una cosa que ha tenido Salta y que se ha perdido, y yo pongo como fecha hito de eso el año 2007. Desde entonces nos viene pasando a los salteños que en todas las elecciones el partido de gobierno se divide en dos, se presenta como oposición de sí mismo y en definitiva lo que hace la sociedad es elegir en una interna del partido de gobierno. Entonces, y eso nosotros entendemos que tiene como causa o como responsables principales a los referentes de los sectores que eran alternativa al justicialismo, que siempre ha sido muy fuerte en nuestra provincia, que en vez de decir, bueno, a ver, encontremos la forma de aunar fuerzas para plantear una cosa equilibrada para Salta, optaron lamentablemente por colgarse del saco de alguno de los lados de la interna del partido gobernante. Nosotros creemos que eso le ha hecho mucho daño a la provincia. Con lo cual no hay ningún cambio. Por eso, Ni exactamente, alternativa. porque termina la elección y en definitiva se reacomoda todo tras el líder que ha ganado, pero no hay lo que necesita una democracia republicana de verdad. La democracia republicana de verdad necesita que haya un oficialismo claro, una oposición clara, que no significa una oposición destructiva, ni una oposición, no, pero una oposición que sepa que es oposición y que su rol es principalmente controlar y mantener viva una alternativa política para que en las próximas elecciones sea la sociedad la que pueda controlar. Pero esa es la parte más complicada. En realidad, me parece que lo que se cuestiona en el mundo occidental es si verdaderamente la democracia representa al ciudadano y cómo hace el ciudadano para llegar a ser representado por estos supuestos candidatos. En primer lugar, creo que vos haces una descripción muy clara de cuál es una de las razones. O sea, hay un grupo que tiene el poder desde hace muchísimos años y los demás no pueden acceder, figuras nuevas como la tuya, etcétera, y otros candidatos más que están apareciendo, surgiendo. Entonces, esta reelección perpetua, no vamos a dar nombres, pero sabemos que tanto en las intendencias como en la Cámara de Diputados hay no solamente dinastías que se repiten porque ya van varias generaciones, en donde hay presidencias, hijos de presidentes, etcétera, que van por más de lo mismo. Y lo que estuvimos cuestionando desde la perspectiva especialmente de un autor belga, que en realidad propone la alternativa no del referéndum, sino otras, como la que existe, por ejemplo, en Irlanda, donde hay un consejo que representa a un grupo de ciudadanos elegidos al azar y preparados para decidir sobre ciertos temas, como por ejemplo el tema del aborto. Entonces se les da a considerar a este grupo de no menos de 100 ciudadanos que son capacitados, porque también el referéndum puede traer algunas consecuencias complicadas por falta de conexión de las personas con el tema que se va a tratar, y son, me parece, alternativas. Hay otras, por supuesto, ¿no es cierto? Cómo se han resuelto los litigios con Chile sería otra de ellas. Pero la idea es que realmente el candidato que elige el pueblo represente al pueblo, ¿no? Que represente una cosa espantosa que yo la he sentido, no solo la camarilla, sino no logran resolver los conflictos, los mismos candidatos entre ellos, y no pueden compartir sus diferencias. Entiendo que alguien que no puede compartir ni resolver un conflicto de diferencias a ese nivel, tampoco va a resolver los conflictos ciudadanos, menos la del narcotráfico, trata de personas, inseguridad, violencia intra, fuera de la familia. Creo que hay que crecer, y no sé cuál es tu punto de vista sobre este tema, pero... Mira, es un tema bien interesante y me haces acordar a algo que estuve leyendo. Hay un libro que te lo recomiendo, en realidad, no sé si se consigue como libro, el autor, porque me crucé en Twitter, yo no uso Twitter para nada, soy muy poco tuitero, pero porque me interesaba un tema, me crucé con un chango argentino que vive en Silicon Valley,
viven en Estados Unidos, en donde están todas estas empresas tecnológicas, de las nuevas tecnologías y qué sé yo, de la comunicación, Internet, le pongamos el nombre. Este chango fue el fundador de una cosa que se llama el Partido de la Red, que no sé si tenés algún recuerdo en Buenos Aires. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, ellos llegaron a presentarse unas elecciones. La plataforma política de ellos era esto. Nosotros vamos a, como con las nuevas tecnologías, ya la democracia representativa, es decir, que vos votás a alguien para que te represente en los cuerpos deliberativos o ejecutivos o donde sea, ha perdido su fundamento. Estoy diciendo lo que dice él, no lo que digo yo. Sí, sí, ¿no? sí. Yo te estoy contando, digamos. Lo cual es totalmente... ¿Ah? No, por eso dice. Entonces, con las nuevas tecnologías, las posibilidades de la democracia directa, es decir, que el ciudadano elija directamente, por ejemplo, con mecanismos mediante el referéndum, son muy fáciles en una sociedad, al menos que tenga las famosas TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, suficientemente distribuidas, digamos, ¿no? Porque si no, creas desigualdad, porque se deciden a través de Internet y el 12% de la población tiene un verdadero acceso constante a Internet, estás concentrando las decisiones en esa población. Bueno, este chico hizo esta experiencia. La plataforma política de ellos era: todo lo que nosotros tengamos que votar en el Congreso, si es que llegamos, lo vamos a presentar en una encuesta en Internet, y lo que diga en Internet la ciudadanía, eso es lo que nosotros vamos a votar. A ver, a mí me parece medio alocado, para serte franco. Estados Unidos, por eso. No es Sudamérica. No, era en Argentina el Partido de la Argentina. Red. Este chico es porteño, se llama Santiago Siri. Es el hermano, ¿viste? Ese dibujante se llama Liniers, que también es apellido Siri. Bueno, él es un chico brillante. Ha escrito un libro que se llama Hacktivismo, que es activismo pero como hacker. Y él dice que tenemos que hackear el sistema. ¿Qué significa hackear el sistema? Hacer que todas estas nuevas tecnologías se utilicen para tomar las decisiones públicas. Que ya no tiene sentido la democracia representativa, o que si ahora lo tienen, o que si tiene sentido por ahora, no le va a durar mucho. ¿Sí? Entonces, mira, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso presenta muchísimos desafíos. Mira, la vez pasada, el año pasado, empezaron a hablar, para mí, de una forma muy ligera, del tema de la reforma eventual de la Constitución de la provincia, ¿no? La verdad que es una cosa peligrosa para plantear, o difícil, o arriesgada, digamos, pero este tema de cómo se integran las nuevas tecnologías a los mecanismos de toma de decisiones, no sé cuánto tiempo más va a poder estar fuera de instrumentos como las constituciones. Porque realmente parte de la crisis de representatividad, parte de la crisis de ese divorcio entre la sociedad y el representante, es que hoy el representante, la sociedad en un montón de temas, a través de las redes sociales, forma su opinión y la expresa. Tal cual. Ahora, y no está regulado por nada. O sea, claro, pero el tema ¿cuál es? El tema es que es un tema, a ver, la democracia representativa, la idea de que sean representantes, tiene sus motivos también, ¿no? Tiene sus motivos históricos, tiene sus motivos fácticos, de posibilidades técnicas de tomar decisiones, y tiene otros motivos. Bueno, Churchill decía que la democracia era mala, pero que no había descubierto otro sistema que sea mejor que la democracia. Y seguimos igual en esa época. Claro, bueno, pero hay que neutralizar lo malo de la democracia. La democracia, estamos hablando específicamente de la democracia ejercida a través de representantes. Porque, por ejemplo, en la Atenas clásica, la democracia era directa. Todos los ciudadanos, por supuesto, los ciudadanos eran los que eran libres, ¿no? Porque había un montón de esclavos, mujeres y qué sé yo. Todos los ciudadanos que ellos consideraban ciudadanos, todos los ciudadanos varones de determinada edad, todos se juntaban en la asamblea a decidir los temas de la ciudad. Y decidían, hasta por azar, y generalmente por azar, grandes, importantes cargos que te tocaba por azar. Entonces, eso era democracia directa. Ahora, la democracia directa también tiene sus serios riesgos, ¿no? Totalmente. Porque la democracia directa es muy reactiva, entre otras cosas. Sí. Entonces, yo recuerdo cuando fue, por ejemplo, a ver, capaz que no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo que grafica, ¿no? Cuando fue lo de Axel Bloomberg, ¿te acordás? Sí. Salieron todas las marchas. Yo trabajaba en el Senado de la Nación, entonces lo veía desde el techo,
desde un balcón que yo veía la plaza de 2 congresos ahí frente al Congreso llena de gente con antorcha, una cosa impresionante. Y la gente pedía penas más duras, pedía restricción de ciertos beneficios. Y bueno, y el sistema político no le quedó otra que responder a eso. Ahora, después de un tiempo, se retrocedió en algunas cosas de eso. Porque también, por eso yo no sé si es el mejor ejemplo, ¿no? No, pero vos sabés que te estoy dando yo un ejemplo creo de grafista, claro, que cuando pero la vos- sociedad sí. por él reacciona, Sí. la democracia representativa, cuando te dicen un cuerpo deliberativo, es porque es un cuerpo que delibera. El problema es que cuando no delibera el cuerpo deliberativo. Bueno, pero vos tocaste ¿Entendés? dos temas que me parece que son parecidos pero no iguales en relación a esto que a mí me interesa focalizar. Una, ¿por qué los medios hoy prácticamente compiten con los funcionarios que de alguna manera no funcionan? Sí. Porque no están representando los intereses del pueblo, porque están acomodados desde hace años. Y existe la corrupción, que es un tema muy interesante sobre el que a mí me gustaría que también vos hagas un avance. Entonces, ¿quién regula los medios? La ley de medios habla sobre organismos que tendrían que estar constituidos por las universidades, por los ciudadanos, por el Estado, que no están constituidos, todavía no están armados para regular lo que dicen los medios, que también dicen cualquier cosa. O sea, ¿cuál es la legitimidad de la noticia de todo lo que circula en Twitter, en YouTube? O sea, sabemos que también existen las deep web, que es a través de las cuales se hace el narcotráfico, trata de personas, delitos, secuestros, bla, bla. No, por un lado me parece que la crisis de representación trae aparejado algo así como un empoderamiento de lo que serían las redes y el valor que toma lo virtual, Sí. cuando la representación está por un efecto que habría que analizarlo con un poco más de profundidad. La primera de todas es el efecto corrupción, Sí. donde la gente deja de creer en el funcionario y hay una crisis de descreimiento en el funcionario, en el sistema de democracia. Pero por el otro, vos hablás del peligro de la reacción brutal, en donde yo, cuando reacciona el tema Bloomberg, dije, esto no queda así, porque lo peor que le puede pasar a un ser humano es perder un hijo. Uno está preparado para cualquier duelo, menos para ese, Sí. y menos de esa manera. Entonces, esto, que hoy por hoy se convierte en la normalidad, porque todos los días vemos secuestros de adolescentes, desaparición, violaciones, etcétera, habla de la decadencia de una cultura. Y me parece que ustedes, los representantes, se enfrentan a esa parte horrorosa del lazo social que tiene la humanidad, en donde se normaliza la desaparición de chicos jóvenes. ¿Cómo quedan estas familias? ¿Qué se espera de ese ciudadano? Y no es una minoría, ¿eh? Cuando uno ve los aeropuertos y ve la cantidad de documentación que existe, si no los matan, los lastiman, es hoy por hoy prácticamente noticias de los diarios y no es prensa amarilla. O sea, existe esto, uno trabaja con la policía, hace diagnósticos de la pobreza y se da cuenta que lamentablemente existe la inseguridad en ese sentido. Que son dos temas que yo creo que hay que despegarlos y hay que tratarlos. Los gobiernos tampoco pueden hacerse cargo de la decadencia del ciudadano. Hay padres que no se responsabilizan en lo más mínimo ni toman conciencia de lo que significa traer un hijo al mundo. Lo han traído porque tenían un subsidio, el plan Pancita Feliz, y resulta que ahora estamos con que tenemos un hijo y ya no queremos más ser padre. Entonces delegamos la responsabilidad al Estado. Ese yo creo que es un panorama tal vez de estas aristas peliagudas con las que ustedes tendrán que operar. Sí, yo, a ver, voy a decir una cosa que no va a ser seguramente ninguna originalidad. Digamos, vos hace un rato decías, el Estado no puede hacerse cargo de la decadencia del ciudadano. Y si no se hace cargo del Estado, ¿quién se hace? Porque el Estado, en primer lugar, tiene en sus manos la herramienta fundamental de la educación. Quizás, por eso digo que no iba a ser ninguna originalidad lo que iba a decir, quizás a través de la educación. El tema de la educación.
El tema de los padres que abandonan su rol de padre y que, bueno, según vos lo planteás, digamos, y vos aparte por tu actividad lo tenés más testeado que yo, digamos, el tema de... Sí, esos padres abandónicos de su rol, digamos. Que no es un problema solo argentino, ¿no? No. O sea, Pero creo que tiene que ver con la educación al final. Entonces, se puede yo hacer no mucho llegaría con a la decir- educación. Yo no llegaría a decir el Estado no puede hacerse cargo, el Estado tiene que intentar hacerse cargo. Claro, no solamente, Porque, digamos, sí. porque el funcionario puede de alguna manera... Alguna persona me decía la vez pasada, no me acuerdo hablando de qué tema, me decía, hay que empezar a educar a los padres. Ahora, ¿sabes por qué? Quiero abrir un poco el concepto porque sí. suena un poco arbitrario. Yo emití una frase sin abrirla y me parece que condensa algo. ¿Sabes cuál es el tema? Me parece que es como un círculo vicioso lo que existe. ¿En qué sentido digo yo que el Estado, de alguna manera, no puede solo hacerse cargo de este ciudadano que no despierta? Si el ciudadano no despierta Eso y seguro. no exige que sus representantes cumplan con su rol, Sí. pocos van a ser los representantes por cumplir con su rol. Entonces, cuando yo digo esta frase, la quiero enmarcar en Claro. este contexto, o sea, despierten. La participación La ciudadana. República Sí. se hace porque los ciudadanos exigen y cumplen con sus deberes. Claro. ¿Me entendés? Tiene que haber una contrapartida. Cuando vos ves la decadencia y ves la permisividad que existe o el no querer saber sobre algunas verdades como esta, la inseguridad, la violencia, el tipo de delito que hoy existe en Occidente, decís, bueno, de alguna manera, si no pactamos entre todos, no podés demonizar una, dos o tres figuras, lo cual apacigua una sociedad y la convierte en el chivo expiatorio, ¿viste? En ese sentido. Claro, no, mira, vos sabés que tiene mucho que ver con el tema que marcaste como que uno de los temas que te interesa, que es el tema de la corrupción, el tema de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, ¿no? Ese es un tema, mira, en este curso que estuve afuera, estuve en San José, Costa Rica. Que me un parecía tema- uno de los motivos por los cuales te invité. Tenemos unos minutitos que quiero que le digas a la gente cuál fue el aporte, qué te impactó. Bueno, a ver, justamente, capaz que podría hablar bastante tiempo del tema, pero así cortito, justamente porque creo que es el tema más importante. El tema de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Digamos, una sociedad, que es un poco de lo que hemos estado hablando todo este rato, una sociedad, una comunidad organizada, tiene representantes que son custodios del orden con que opera esa sociedad, ¿no es cierto? Esos custodios en nuestro sistema son los jueces, los fiscales, los propios legisladores, los órganos de control como la auditoría, qué sé yo. Cuando esos jueces, fiscales, órganos de control, legisladores no están funcionando, Que es el caso. o sea, cuando los custodios no custodian, alguien tiene que custodiar al custodio. Ahí el ciudadano tiene que hacer valer su poder. Dos ejemplos en Latinoamérica, en Honduras y en Guatemala, si mal no recuerdo, por movimientos de gente movilizada contra la corrupción, uno que se llamaba Los Indignados, igual que los españoles, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que hacían otro que eran unas marchas de los viernes y qué sé yo, se llegó al punto que el Estado mismo pidió ayuda a la OEA y tienen misiones de la OEA en esos países para colaborar en la lucha contra la corrupción, con facultades de requerir a los fiscales que actúen, de investigar, de qué sé yo. Ahora están un poco cuestionadas porque esos mismos sistemas después se dieron cuenta de lo que habían hecho venir y se les ha complicado, ¿no? Pero eso fue porque la sociedad se movilizó. Y hace un rato dije la marcha de los viernes, yo creo que me confundí por la marcha de los viernes, porque acá en Salta hay un ejemplo de ese tipo, un ejemplo muy valioso, muy valiente, que es el de las marchas justamente de los viernes frente a la catedral, en la Plaza 9 de Julio,
de los familiares en lucha contra la impunidad. Que está un poco representado por los medios y que es responsabilidad Bueno, de este no- espacio comprometerse un poco más porque... Te cuento que uno de los líderes de ese espacio es nuestro principal candidato a concejal, Raúl Córdoba. Raúl Córdoba es uno de los fundadores de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad y es el candidato en primer término en la lista de concejales nuestra. Esa es cuando el ciudadano movilizado, el ciudadano participando con las herramientas que tiene. ¿Mm? Tiene que Ahora, ser- yo me pregunto, ¿no? En Sí. este contexto, ¿qué pasa, por ejemplo, con Venezuela? Mm, Que realmente se moviliza el ciudadano y cuando uno analiza ese silencio y esa falta de participación, creo que va a ser motivo de una conversación nueva con vos. sí, el tema- Hay que tomarlo a Venezuela. Está en el continente sudamericano. El Nosotros tema es cuando emitimos ya- un programa para Venezuela donde algunos asesores nos dijeron los que pueden intervenir es la Corte. Hay un organismo penal en Roma que está en manos de, me parece que ella es una africana, no me acuerdo de qué país, la única que penalmente podría intervenir Venezuela. La O sea- Corte Penal Internacional, bueno, Venezuela se fue hace poquito de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio país. Lamentablemente. Sí, Con lo cual queda desregulado. sí. O sea, si se va. Sí. Pero bueno, tiene- lamentablemente en televisión se nos terminó el tiempo, Roque. Bueno. Y créanme que este es un flor de candidato. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por venir a nuestro gracias a vos por programa y a invitarme. ustedes por estar con nosotros. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies.